Vamos a empezar la segunda serie del año. La segunda serie tiene que ver también con un reinado, tiene también que ver con la presencia de un soberano. Gracias, Alina. Miren ustedes allí. Reino es una expresión utilizada por Jesús para explicar el gobierno de Dios en nuestras vidas. No tiene que ver con un territorio, no tiene que ver con un grupo de personas, tiene que ver con el gobierno, con quien decide. Bueno, el reino de los cielos y el reino del hombre son dos cosas diametralmente opuestas. Les pregunto algo. ¿Qué fue primero? ¿El reino de los cielos, el reino de las tinieblas o el reino del hombre? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál? Les repito, ¿cuál fue primero? ¿El reino de los cielos, el reino de las tinieblas o el reino del hombre? El reino animal, me dicen que no. Primero fue el reino de los cielos, porque Dios creó precisamente a los ángeles, de allí termina de salir el reino de las tinieblas. Dios creó al hombre, de ahí sale el reino humano. El gran problema que tiene el mundo termina de ser el sistema que tiene, el sistema que le hace precisamente tener al hombre en el centro. El reino de los cielos fue primero. Les pregunto, ¿el reino de los cielos quiso instaurar el Señor en la tierra o quiso instaurar otro tipo de reino en la tierra? ¿Cuál fue el reino que Dios originalmente quiso poner en la tierra? Miren, el huerto del Edén es un lenguaje simbólico en donde nos hacen ver de que Dios puso al hombre y a la mujer y les dijo: de todos los árboles ustedes pueden comer, excepto del árbol del bien y del mal, ¿no es cierto? En otras palabras, les dijo: ustedes no pueden decidir qué es bueno y qué es malo. Ustedes no pueden decidir qué termina de ser bueno para el hombre. Lo que es bueno para el hombre terminó de ser un derecho reservado por parte de Dios para la humanidad. Solamente Dios puede decir qué es bueno y qué es malo. Esa es la intención. Ahora, el hombre se rebela contra Dios, come del fruto, en lenguaje simbólico, termina de decidir lo que él quiere. Y fruto de eso, ¿qué hace Dios con el hombre? Le saca precisamente de su presencia, le saca de su voluntad, le saca del huerto. Y después de eso, comienzan precisamente los problemas del hombre. El reino de los cielos debía ser instaurado en la tierra. Sin embargo, eso no se dio. No se dio porque el hombre decidió por su lado, quiso de su lado terminar de decir que era bueno y que era malo para la humanidad. Cambió precisamente el hombre el sentido de dar gloria a Dios con sus actos, lo cambió por satisfacer sus deseos naturales. Y ese cambio fue lo que nos terminó de alejar precisamente de Dios. El hombre decidió sobre el bien y sobre el mal. Él dijo: yo diré lo que es bueno, yo diré lo que es malo. A ver, si nosotros miramos el reino precisamente de Dios el mes anterior, hoy vamos a mirar 4 fundamentos que nos hacen precisamente mirar cómo está sostenido el mundo. El sistema del mundo se llama la homocracia, es decir, el hombre decide qué es bueno y qué es malo. En el reino de Dios, ¿quién era el gobernante? ¿Quién? Díganlo sin miedo. ¿Quién? En el reino de Dios el gobernante era Dios. ¿Qué era el hombre? Era un gobernado, ¿no es cierto? Y su función principal es obedecer. Exacto. Ahora, en la homocracia, gobernante y gobernado, adivinen quién es. Gobernante y gobernado soy yo. Yo decido lo que para mi vida está bien, yo decido lo que para mi vida está mal. Ahora, ¿este sistema será saludable? Eso es lo que vamos a mirar precisamente el día de hoy. La palabra en latín para definir yo es la palabra ego. Ego significa yo en latín. Y psicológicamente se define como la capacidad de interpretar y resolver la realidad en función de quién soy yo. Busca precisamente la aprobación social. El ego busca una aprobación social. Quiero decir, el ego lo que termina de hacer es que nosotros dentro de un conglomerado terminemos de sentirnos parte o terminemos de ser excluidos. ¿Cómo funciona el ego? Un ejemplo súper sencillo. Cuando conocemos a una persona y le preguntamos: ¿dónde vives? Solamente el hecho de preguntar ¿dónde vives?
hace que termine la persona de tener o aceptación o rechazo de la gente. Si les dicen a ustedes, yo vivo en la Carolina, por la Carolina, no pensé que en la Carolina en algún árbol, no, por la Carolina. Yo vivo por la Carolina, ¿cómo es la aceptación de la gente? Si les dicen, no, yo vivo un poquito más allá, yo vivo por el condado, o vivo por la Ofelia, o dicen, no, yo vivo más allá, yo vivo entrando a Carapungo, yo vivo en Calderón, ¿cómo es la aceptación de la gente con ellos? Peor si les dicen, yo vivo en La Bota, yo vivo en Colinas del Norte, se llama, ¿verdad? Ahora, si les dice una persona, no, yo vivo en cambio en el valle. ¿Cuál de los valles? Yo vivo en Sangolquí, allá. Pero si les dicen, yo vivo en Miravalle, yo vivo en San Patricio. Miren, las percepciones empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque el ego de la persona, o sea, esa manera de vivir en función del yo, nos hace ser socialmente aceptados o nos hace ser socialmente rechazados. Normalmente el hombre quiere juntarse con otros que le den esa sensación de éxito. El ego nos lleva precisamente a buscar una aprobación a nivel personal. El ego es la valoración que el hombre da a la satisfacción de sus propias necesidades. En otras palabras, el hombre pensando en primer lugar yo, en segundo lugar yo, en tercer lugar yo, y si es que algo queda, también para mí. El ego nos hace pensar de esa manera, todo en función de mí. Miren, ese es un fundamento que tiene el mundo, ese es un fundamento que tiene precisamente la sociedad, ese es un fundamento socialmente aceptado, ese es un fundamento que nos hace pensar y nos hace creer que es correcto, y nos hace pensar que siempre debemos hacer las cosas en función del yo, en función del cómo te sientes. Hazlo si te sientes bien. Si te sientes mal, mejor no lo hagas. Hazlo por ti, hazlo para ti. ¿Han escuchado ese tipo de frases? Miren, la satisfacción del yo termina de ser un poco peligroso y les voy a decir por qué. El mensaje del día de hoy se llama el ego y está precisamente basado en 1 de Juan 2, versículos 15 y 16. Al hablar de homocracia, hablamos del ego. Y todo es del ser, por el ser y para el ser. En otras palabras, todo es por mí, para mí y por mí. Ese tipo de pensamiento es el que hoy vamos a analizar. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Mi Dios, en esta mañana yo te agradezco por las personas que se encuentran acá, porque hoy han venido a buscar de tu palabra, mi Dios. Señor, yo te pido que tú les des lo que su corazón necesita, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, me pongo en tus manos y yo te pido, Señor, que no sea hablando yo, que no sea hablando a mi ego, sino que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, ministrando a la gente. Espíritu Santo de Dios, utiliza mi vida. No permitas que diga ni una palabra más, ni una palabra menos de la que hoy quieras hablar a tu pueblo. Señor, convence de pecado, de justicia y de juicio y llévanos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar con el tema, yo les quiero llevar a pensar en lo siguiente. El esfuerzo de tu día a día, ¿a dónde va encaminado? ¿A dónde va encaminado el esfuerzo de tu día a día? Y quizás una pregunta un poquito más frontal. La semana pasada, ¿recuerdan que vimos cuál fue el tema de la semana anterior? Fue la honra, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba la honra? Era el peso que yo le terminaba de dar a Dios en primer lugar y después a la gente que nos rodea, ¿verdad? Ok, ahora les pregunto, ¿a qué damos peso en nuestro día a día? ¿A dónde va tu esfuerzo? ¿A qué le das peso? ¿Por qué pregunto estas cosas? Porque de esa manera vamos a saber hacia dónde está direccionado tu corazón. La palabra de Dios dice que donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿A dónde va tu intención? Eso lo vamos a analizar el día de hoy. La porción que el día de hoy vamos a compartir está escrita por el apóstol Juan. El apóstol Juan, llamado también el discípulo amado, escribe una carta doctrinal a las iglesias cercanas a Éfeso alrededor del año 85 después de Cristo,
Éfeso fue el lugar donde terminó de realizar su ministerio. Juan era conocido como el hijo de Salomé y Zebedeo, y sus padres fueron pescadores muy prósperos, los padres de este muchacho. Y digo muchacho ¿por qué? Porque Juan posiblemente fue el discípulo más joven que tuvo nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos en nuestro imaginario que los apóstoles eran unos señores. Pues bueno, los estudiosos bíblicos les ubican a los apóstoles en el rango de los 12 a los 18 años. El mayor era Pedro. Quizás él salía un poquito de ese rango. Pero todos los demás eran unos muchachitos, eran unos adolescentes, eran jovencitos que caminaban con Jesús y que avergonzaban a los sabios y a los entendidos, avergonzaban a los líderes espirituales con las cosas que Jesús decía. Por eso corrían y iban a decirle: mira, tus discípulos están comiendo sin lavarse las manos, mira, tus discípulos están conversando con la que no deberían conversar, con gente que no deberían conversar. Eran vistos de esa manera, ¿por qué? Porque eran unos muchachitos, eran unos jovencitos. Y Juan quizás era el más pequeño. Juan dice la Escritura que se recostaba en el pecho del Señor para escuchar las enseñanzas de Él. Jesús tenía unos tiempos muy bonitos. Jesús tenía, por ejemplo, un espacio en Betania donde le encantaba ir a descansar, donde le encantaba tomarse un tiempo para tener una intimidad con Dios. Jesús tenía una manera muy, muy linda de llevar el ministerio, y en algún momento lo vamos nosotros a mirar. Juan y su hermano Jacobo eran llamados Boanerges, que significa hijos del trueno. Si estoy hablando de unos adolescentes entre 12 y 18 años que les dicen hijos del trueno, ¿se imaginan ustedes el carácter que tenían estos muchachos? Eran realmente complicados. Eran jovencitos muy impetuosos, eran jovencitos muy inquietos. Muchos no creen que esta carta termina de ser una carta escrita por Juan. Piensan que fue quizás una recolección de una prédica o alguna cosa como esa. Lo que debemos nosotros comprender respecto al texto que vamos nosotros a leer el día de hoy es que este texto, si bien es cierto, no tiene una salutación, si bien no tiene una felicitación, si bien no tiene un propósito de carta desglosado como tal, si bien no tiene un destinatario, que tampoco tiene una despedida, ni tampoco se fija un autor de una manera muy frontal, debemos nosotros entender que esta carta fue escrita para las iglesias alrededor de Éfeso a manera de una circular. ¿Cuántos hemos recibido una circular, por ejemplo, en el edificio o en el condominio? Una circular. O sea, una orden que camina, ¿no? Que no tiene un destinatario escrito, sino simplemente nos dice lo que nos tiene que decir. Uno coge, revisa, firma y la pasa. Una circular, más o menos esa fue precisamente esta carta, la carta de Juan. Pero ¿cuál fue el propósito y cuál fue la razón para que Juan termine de escribir precisamente esta carta? Allí está en la gráfica, ustedes pueden mirar dónde está Éfeso, una especie como de península, y alrededor existen varias ciudades que ya tenían una iglesia. El relato de Juan originalmente buscó conducir a los nuevos cristianos a tener una fe genuina en Cristo. Su escrito rebate el pensamiento homocéntrico que se empezó a tomar en las iglesias cristianas, a las nacientes iglesias cristianas, como un pensamiento homocéntrico. Resulta que hubo un grupo de personas que estaban dentro de la iglesia y que se salieron, porque empezaron a tener otro tipo de enseñanzas. Empezaron a pensar ellos que la salvación no era por gracia, que el tema no era la fe, sino era el conocimiento. Y mientras más alimentaba a uno el espíritu, mientras más conocía acerca de Dios, acerca de Jesús, mientras más conocimiento tenía, llegaba a un estado, llegaba a un punto donde el hombre alcanzaba la salvación. Ese era el pensamiento de los llamados los gnósticos. Eso era lo que proponían ellos. Y mucha gente en las iglesias fueron confundidos. Y Juan se ve en la necesidad de hacer un escrito, una circular, dándoles bases de enseñanza de lo que es precisamente seguir al Señor Jesús. No sé si estamos hasta ahí. ¿Sí? Entonces, el carácter de esta carta de Juan es indicar que la salvación es un regalo de Dios, no un privilegio de unos pocos estudiosos. Juan, con su desgloso en la carta, termina de desbaratar la doctrina de los gnósticos y termina de sentar nuevamente el Evangelio en donde tiene que estar, en la gracia. Con estos ojos, con estos lentes, acerquémonos al texto, lo que dice precisamente el texto. Comienza de la siguiente manera. Comienza diciendo, no améis. No améis. La palabra amor en griego tiene diferentes
diferentes formas de decir amor. Nosotros aquí en español llamamos amor a cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros amamos a una mascota? ¿Cuántos? Nadie. Ya. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestra pareja? Ahora, la pregunta es, ¿con el mismo amor que amamos a la mascota, amamos a nuestra pareja? No, aunque parece que nuestra pareja nos ama con ese amor. No, son tipos de amor distintos, ¿verdad? Mire, la gente griega tenía diferentes palabras para hablar de un mismo amor. Nosotros les llamamos amor a todo, ellos lo diferenciaban. La palabra que ustedes miran ahí donde dice no améis al mundo, la palabra griega original es agapao, y agapao significa un amor de un afecto, de un deleite a manera social, o sea, un amor en sociedad, que se llama como un beso de aceptación. Este agapao era común dentro de las personas o dentro de las sociedades de clase, digamos, de la clase baja hacia la clase alta. Ese era el agapao. Ese amor como que, a ver si me da algún favor, buscando una aceptación social. Entonces, el texto lo que quiere decir aquí es, no busquen aceptación social, no busquen un afecto social, no améis ¿a qué? Al mundo. ¿Qué tiene que ver el mundo con esto? La palabra mundo no se refiere a la parte física que nosotros conocemos del planeta Tierra. La palabra mundo viene del griego cosmos. Y cosmos significa arreglo, orden, disposición o sistema jerárquico. Eso significa la palabra cosmos. En realidad lo que la Escritura nos está diciendo es, no busquen aceptación social a través de las cosas que el sistema les está imponiendo. ¿Qué les estaba imponiendo el sistema en ese tiempo a las iglesias alrededor de Éfeso? Les estaba imponiendo un pensamiento en donde, por los méritos humanos que llegaba a tener una persona, terminaba de ser salvo. Juan les está diciendo, no se conformen a eso. No busquen aceptación pareciéndose a los que buscan a través del hombre llegar a tener la salvación. Juan les está diciendo, no amen ustedes por sus esfuerzos humanos el tratar de llegar a conquistar lo que Dios tiene para ustedes. En otras palabras les está diciendo, no busquen ustedes ser el centro de sus vidas. No manejen ustedes a su antojo su vida. No lleven un gobierno homocéntrico. Juan comienza de esta manera. No amen al mundo, o sea, no busquen esa aceptación del sistema. Y después dice, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué tiene que ver esto de las cosas que están en el mundo? Cuando alguien es el centro de su vida y se convierte en un Dios mío mismo, el ego, el yo, ¿qué cosas es lo que termina de experimentar un hombre que se ama a sí mismo? En primer lugar, empieza por tener un egoísmo. Después empieza por tener una vanidad, se empieza a admirarse. Se canta esa canción que dice, qué bonito soy, cómo me quiero. Y finaliza con el coro que dice, sin mí me muero. Y después se ve al espejo y dice, jamás me podré olvidar. La vida que gira alrededor de un hombre, la vida que gira alrededor de un hombre nos vuelve vanidosos, nos vuelve egoístas. Y no solamente eso, nos vuelve intolerantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos soportar nuestros errores, pero no podemos soportar el error de otro. Nosotros tenemos justificación para nuestros errores, pero no tenemos justificación para el error de otro. Una persona que está centrada en su ego tiene cosas como la que les estoy diciendo. Una persona centrada en su ego se olvida de que su vida está hecha para dar gloria a Dios y piensa que lo único que tiene que hacer es satisfacer sus necesidades de vanidad, de egoísmo, sus necesidades de vanagloria a través de las cosas que hace. Alguna vez alguien me dijo, el ego es como un perro de raza grande, que cada vez que tú te portas egoísta, vanidoso,
centras todo solamente en tu vida, lo que haces es alimentar ese perro. Un día ese perro llega a crecer tanto que te termina de destruir. Vivir girando alrededor del yo es peligrosísimo. Porque las cosas que termina de dejar una vida centrada en yo, entre otras, termina de ser la soledad. Porque como no estoy dispuesto a entender el problema de otro, no estoy dispuesto a entender el error de otro, termino solo. Me vuelvo amargo. Y no solamente que me vuelvo amargo, sino que exteriorizo mi amargura cada vez que puedo. Cada vez que yo puedo decir de qué me quejo, de qué estoy mal, de qué... ¿Se han topado con gente así? Yo a esa gente le corro. A veces uno les pregunta, solamente les dice, por formalidad, ¿no? ¿Cómo estás? Aquí jodido, hermano, verás, y empiezan. No sé si se han topado con gente así. Esa gente termina sola. Porque lo único que hace es pensar en sí mismo. No tiene la posibilidad de entender lo que la palabra de Dios nos manda. La ley se resume en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. El hombre que está centrado en el yo piensa en él, primero en él, segundo en él, tercero en él. Y si algo queda, para él también. Continúa el versículo diciendo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y después sentencia: si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren, la palabra amor aquí viene del griego, de otra palabra griega. La de arriba era de agapao, que tenía que ver con un amor de aceptación social. La palabra de abajo, amor, el amor del Padre, viene del griego ágape, que significa amor a pesar de. Amor a pesar de los errores, amor a pesar de las circunstancias, amor a pesar del tiempo, amor a pesar del lugar donde te encuentras, el amor con el que Dios nos ama. En otras palabras, lo que dice es: el que se conforma al sistema y busca que el sistema lo apruebe por las cosas que hace en función de sí mismo, termina aislado de ese amor que solo Dios lo sabe hacer. Terminan de ser personas fluctuantes, personas que hoy dicen sí, personas que dicen sí, ahora sí le voy a seguir al Señor con todo, pero pasan 2 o 3 minutos y se acuerdan de que algo querían para ellos mismos. Y ese amor que desbordaba, termina de quedarse en nada. La persona que se ama a sí mismo y que desarrolla todo para sí mismo, se vuelve una persona fluctuante. Se vuelve una persona en la que uno no puede confiar. Porque cuando uno espera que algo pueda ser, resulta que siempre tendrá algo en función de sí mismo más importante que lo que puede servirle a usted. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que a veces nos casamos con una persona así y no nos dimos ni cuenta. Y ya cuando estamos juntos y empezamos a vivir, ahí entendemos que el centro no he sido yo, pues, que no se ha casado para hacerme feliz. Se ha casado para hacerse feliz ella misma o él mismo. ¿Quieren hablar más de estos temas? Viernes 8:15 de la noche los esperamos aquí. Miren, el amor de Dios no está en él, dice, ¿no es cierto? Ese amor ágape no permanece, su convicción termina de ser fluctuante. ¿Por qué? Porque él no se satisface ni con él mismo. Las personas que buscan solamente complacer al sistema y agradarse a sí mismo terminan solas. A veces durmiendo en una cama con un extraño con el que ha convivido 40 años, pero extraño o extraña a la final. Porque todo ese tiempo pasó pensando solo en sí mismo. El siguiente versículo: porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el sistema, todo lo que hay en el statu quo de la sociedad, y comienza a desglosar los deseos de la... Díganlo. Les veo asustados, les veo así como tranquilos. Los deseos de la... Viene de una raíz, la palabra carne, que es la raíz sarx. De esa palabra mismo sale la palabra corpus. ¿Han escuchado corpus? Viene de cuerpo, ¿no es cierto? De una naturaleza. Miren,
Lo que está diciendo aquí es los deseos de tu naturaleza. Los deseos de tu sarx, de tu corpus, de tu naturaleza humana. ¿Cuáles son los deseos de la naturaleza humana? Me reí esta semana investigando algunas cosas, entre ellas me encuentro con un reportaje de la BBC de Londres, en donde varios psicólogos analizaban el comportamiento del ser humano y sometieron a seres humanos de diferentes latitudes, de diferentes razas, de diferentes credos, les sometieron a un golpe. ¿Saben cuál fue el común denominador cuando les golpeaban una de las manos? ¿Saben qué era lo que hacía la gente de la China, la gente de la India, la gente de Australia, los negritos de Nigeria, los canadienses? ¿Saben qué es lo que hacían después de golpearles un dedo de la mano? ¿Alguna idea? ¿Qué hace usted cuando se machuca un dedo? Después del ay, que viene, exactamente eso dijeron todos. Y concluyeron, estos científicos concluyeron de que hablar malas palabras después de un golpe atenúa esa sensación de dolor en el cerebro. Ahora, no les quiero decir que eso está bien, no. Lo que les quiero decir es que eso es parte de la naturaleza. La naturaleza humana no siempre nos lleva a hacer las cosas bien. Por eso cuando nos dicen haz lo que te dé paz, haz lo que te haga sentir bien, no siempre termina de ser lo correcto, porque lo que estamos haciendo a veces es dando de comer al perro que después se nos va a hacer un animal enorme. La persona que centra todas sus sensaciones en complacerse a sí mismo termina frustrado, porque nunca será suficiente. Porque los deseos de la carne siempre serán mayores a las satisfacciones que puede hacer por sí mismo. Miren, los deseos de la carne no siempre terminan de ser buenos. Si fuese por mí, les prometo que yo salgo de aquí, me voy a la Santa Tierra con ese otro amigo, yo le digo la Tierra Prometida, o sea, me voy a Machachi a votar. Pero lo que voy a hacer primerito es ahí en el parquecito de entrada al Colegio Nacional Machachi, que es donde yo voto. Lo primerito que voy a hacer es ir a buscar un plato de hornado, pero así, grandote, ojalá con unos 3 aguacates y unos pedazos de cuero, no, porque eso me pide mi carne. Pero creen que eso me hace bien a mi salud. Y allá, para que no me haga mal, entonces ese hornadazo con una cola light, ¿ya? O con un vasito de agua mineral, ¿ya? ¿Creen ustedes que complaciendo mi carne voy a ser responsable con un ejemplo como este? No siempre lo que te pide tu carne termina de ser lo más adecuado. Porque tu carne, les pregunto a los varones, ¿qué dice tu carne cuando pasa una niña en minifalda y si hace la que se agacha? ¿Qué te pide tu carne? Depende de la niña, dice aquel Fernando. ¿Qué te pide, en el caso de las señoras, qué te pide tu carne cuando pasa un señor con un buen verso y bien caballero, que de pronto llega a topar esa fibra que tu esposo no pudo, se olvidó de decirte lo guapa que estabas, pero el otro sí te terminó de lavar todo? ¿Qué te pide tu carne? A los muchachos, a los jovencitos que están en esa edad donde no saben si son niños o son adultos. Viene un jovencito o una jovencita y les roza el brazo o les intenta dar un beso. ¿Qué te pide tu carne? No siempre lo que nos pide la carne termina de ser lo más adecuado. Alimentar la carne es seguir haciendo crecer un perro enorme que después nos puede terminar comiendo. Vamos con la siguiente parte. Dice, los deseos de los ojos. ¿Qué desean ver tus ojos? Cuidado con lo que vemos. Cargó el arpa y Fernando. A ver, miren, cuando apareció el tema del Facebook, ¿saben cuántos divorcios se vieron? Porque se toparon a los no sé cuántos años y se empezaron a ubicar. Cuidado con lo que vemos.
Los deseos de los ojos, y después dice la vanagloria de la vida. Vanagloria, la palabra original en el griego es alzatzoneia, que significa jactancia, que significa orgullo, que significa, admírense, seguridad en sí mismo. ¿Han escuchado esa frase? Hago esto porque quiero tener seguridad en mí mismo. Eso la Biblia lo llama jactancia, lo llama vanagloria. La vanagloria de la vida, la palabra original de vida en griego es bios, y bios significa los medios para poder vivir. En otras palabras, lo que a mí me da para vivir y me da seguridad. Tengan cuidado. Cuando dejamos que pilotee nuestra vida, la vanagloria de la vida, 30 segundos son suficientes para acabar un matrimonio. En algunos casos 3 minutos, en algunos casos media hora. Cuando dejamos que la vanagloria de la vida, la jactancia de lo que yo necesito para estar en paz y sentirme bien conmigo mismo, puede llevarme a cometer errores tan gruesos, tan graves y tan tristes, que lo único que terminan de hacer es meternos en problemas. ¿Saben cuántas personas en la Tacunga se encuentran recluidas por haber falsificado una firma para poder complacer un anhelo de toda la vida? ¿Saben cuántas personas llenas de ira se dejaron dominar por su carne y terminaron de hacer cosas que nunca se hubiesen imaginado y están condenados a 18 años de cárcel? ¿Saben cuántas personas hay así? Dejaron crecer tanto ese perro que les terminó mordiendo. No siempre lo que nos pide el cuerpo, lo que nos pide la carne, agrada a Dios. Dios se reservó el derecho de decirnos qué es bueno y qué es malo. Cuando usted intenta decirle a su carne lo que es bueno y lo que es malo, lo único que termina de hacer es asegurarse un fracaso rotundo. Vivir en función del ego, a lo único que nos lleva es a vivir lejos de Dios. ¿Cuántos de los que están en las parejas del día lunes recuerdan el ejemplo del paraguas? Bueno, los que no están todavía, algún rato van a estar. El paraguas simboliza la cobertura de Dios, simboliza la protección de Dios, simboliza ese amor que nos cubre de todo pecado. Hoy le cantamos al Señor: cúbreme con tu amor, rodéame, quiero estar cerca, cúbreme, Señor. Ese es el paraguas. Cuando yo empiezo a decidir lo que está bien y lo que está mal para mi vida, lo único que llego a hacer es decirle: Señor, quite ese paraguas. Quiero ser yo el que tomo las decisiones, porque lo que tú me estás diciendo no me está gustando. Es más fácil vivir dándole de comer a la carne que vivir gobernado por un Dios celoso. Pero el final de la gente gobernada por su carne es vivir complaciendo a un perro que nunca va a estar saciado. Porque hoy querrá, hablemos de cosas materiales, hoy querrá un par de zapatos, mañana saldrá y se comprará unas blusas, pasado mañana unos pantalones, unas levas y unas corbatas. Mañana ya no les gustará el color, comprarán de otros colores. Mandarán a construir de un lado de la casa, mandarán a construir un closet. Y cuando se llene ese closet, mandarán a construir del otro lado otro closet. Y tendrán un par de zapatos para cambiarse uno por día. Hay gente así. Y un día abrirán la puerta de su casa y le encontrarán a su pareja sentada llorando, o sentado llorando, abiertas las puertas de los closets diciendo: no tengo que ponerme. ¿O miento? Quiero decir, el yo del hombre nunca terminará saciado, nunca. Y mientras yo intente
saciarlo, lo único que voy a hacer es seguir alimentando ese perro que un día será un animal enorme y un día terminará de morderme a mí y a mi casa. Y terminaremos así como en la gráfica, aislados, solitarios, viviendo solamente para mí. ¿Saben cuál es la primera causa de divorcio? El matrimonio, no es el matrimonio. ¿Cuál es la primera causa de divorcio? La Biblia dice en Marcos 10 que la primera causa del matrimonio es la dureza del corazón del hombre. ¿Y saben por qué se pone duro el corazón del hombre? Porque solamente está pensando en él. Y si mi pareja hizo algo que me afectó, que me dolió, entonces la dureza del corazón del hombre, el yo, me hace esperar el momento oportuno para sacarle, y como en el fútbol, ¿no?, con carretilla y todo, levantarle por los aires. Miren, seguir alimentando el yo es meternos en un tobogán que va a terminar en la soledad. Ya sea que vivamos solos, aislados, o que vivamos en familia y que no nos soportemos ni nosotros mismos. El ego nunca estará conforme ni contento con lo que tiene, siempre querrá algo más. Ahora, estamos frente a una encrucijada. ¿Queremos vivir gobernados o queremos gobernarnos? El Salmo 128 dice que el que teme al Jehová será bienaventurado y le irá bien. Que cuando coma del fruto de su trabajo se sentirá bienaventurado, o sea, será muy feliz. Que su mujer, dice, será como una vid que lleva frutos a los lados de su casa, o sea, quiere decir, su mujer será una vid que sacia las necesidades de su casa. Sus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. El olivo es de donde sale el aceite, y el aceite en la cultura judía simboliza la presencia de Dios. En otras palabras, sus hijos, los hijos del que teme a Jehová, llevarán la presencia de Dios por donde vayan. Y finaliza diciendo este salmo: el que teme al Señor terminará de ver la presencia de Dios no solo en sus hijos, sino en sus nietos. ¿Qué prefieres ser? ¿Un abuelo solo? ¿Un abuelo solitario entre mucha gente? ¿O quiere ver cómo el Señor esboza una sonrisa desde los cielos, mirando que hasta sus nietos llevan la presencia de Dios por donde van? Depende de lo que usted decida. ¿Quiere ser gobernado por el yo? Prepárese para la soledad. Prepárese para la amargura. ¿Quiere ser gobernado por Dios? No es nada fácil, ¿eh? Su carne siempre le va a pedir que la alimente, su carne siempre le va a pedir que responda mal, su carne siempre le va a pedir que haga lo que es indebido. Pero el final de quien obedece a Dios es un final con bendición. ¿Con qué alimentas el yo? La pregunta de hoy. ¿Estás alimentándolo con la carne? ¿Con los deseos de la carne? ¿Con los deseos de los ojos? ¿Con la vanagloria de la vida? ¿O le estás diciendo a tu yo, tienes que someterte a la presencia de Dios? Y antes de salir corriendo atrás de una falda, decirle, tienes que someterte a lo que Dios dice. Antes de salir corriendo atrás de una palabra amable, tienes que someterte a lo que Dios dice. El ego es una trampa del enemigo para que miremos todo en función de una sola persona, o sea, yo, lo que a mí me hace feliz. Resulta tan natural que quien piensa en los demás, quien piensa en Dios,
Quien piensa en los planes eternos es visto como un bobito. Oye, qué bobo este Esteban, pudiendo hacer otras cosas, metido en una iglesia. Alguien me dijo: oye, a tu papá le va a dar dolor haber invertido tanto en tu educación para que termines en una iglesia. ¿Saben qué? Todo lo que el Señor me permitió estudiar, aunque yo no lo sabía, aunque yo me negaba, aunque no quería, lo está ocupando para su gloria ahora. El que piensa agradar a Dios termina de ser excluido de la sociedad porque no está agradando su ego. Y como no agrada su ego, socialmente no es aceptado. ¿A cuántas invitaciones no nos terminan de llamar a nosotros porque ese man es aburrido, ese man no le gusta esto, no le gusta el otro? La palabra de Dios dice que la puerta estrecha es por donde se pasa la vida eterna, pero por la ancha se va la perdición. Pocos vamos por la puerta estrecha. Pocos estamos dispuestos a sufrir el dolor que causa el seguir a Dios, el ser gobernado. Porque someter mi carne al dominio de Dios, y eso duele. Pero el final es un final de risa, es un final de abrazos con Dios, es un final donde espero escuchar la voz del Señor diciéndome: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Es más fácil complacer al yo pienso, al yo creo. ¿Quieren que les diga algo? Si el sistema humano tomaría en cuenta un poquito más a Dios, hoy no tendríamos que ir a votar. ¿Cómo? Les repito, si el sistema humano tomaría en cuenta a Dios, no tendríamos hoy que ir a votar, que ir a sufragar. Porque nuestros gobernantes pensarían en amar a Dios y en amar al prójimo. Pensarían en servir a Dios y en servir al prójimo. Por lo tanto, sus acciones terminarían de ser buenas para todos. Si estuviésemos gobernados por el Señor más personas, no sería necesario poner leyes de represión para que se haga tal o cual cosa en favor del, entre comillas, pueblo. La votación es un sistema humano, puesto para que el hombre decida sobre lo que Dios terminó de decir que era bueno y que era malo. Lo que es bueno y lo que es malo le compete a Dios, no a usted. A usted le compete ser gobernado por un Dios soberano o gobernarse a usted mismo. A usted le compete alimentar su espíritu con la palabra de Dios, con las disciplinas cristianas, y hacer que ese mensaje haga efecto en su vida, o seguir alimentando al perro que un día le va a terminar mordiendo. El ego te limita. El ego te deja vulnerable a tus pasiones desenfrenadas. Y en 30 segundos tu matrimonio se puede ir por la borda. En 30 segundos tus hijos se pueden acabar. Porque dejamos la puerta abierta al ego. Y empezamos con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. Te vuelve un ser aislado. El ego te vuelve un ser intolerante. El ego te vuelve finalmente un hombre o una mujer solitaria. Porque nadie está dispuesto o dispuesta a aceptar tus malgenios, tus berrinches, tus intolerancias, tus gritos, tus ofensas. Tú decides si quieres ser gobernado por un Dios que somete a tu carne y que duele, o si terminas de gobernarte a ti mismo y sigues alimentando al perro.
Finalmente, el ego te hace vivir para satisfacer tus necesidades de aceptación. El gobierno de Dios te convierte en un instrumento de conquista para su reino. Un jovencito como Juan, quizás con unos 12 o 13 años, que quizás era visto como un muchachito, hijo de unos pescadores, se sometió al gobierno de Cristo y termina dándonos una enseñanza hasta el día de hoy, de no ser gobernados por nosotros mismos. Los sabios de la época, los fariseos, los que estudiaron un montón, los que eran reconocidos socialmente, a quienes la gente casi que los idolatraba, los respetaba, no sabemos ni cómo se llamaban, porque a la final hicieron lo que su carne les mandó, no lo que Dios les mandó a hacer. ¿Cómo quieres terminar tus días? Con un perro que te tiene acorralado en un cuarto, con un ego tan grande que no te permite compartir una vida en paz con otra persona. ¿O quieres terminar tus días viendo a tus hijos y a los hijos de tus hijos llevar la presencia de Dios por donde vayan? Esta mañana el Señor ha hablado. Aquí termina mi parte y comienza la tuya. Pongámonos de pie, por favor.